¿Sabías que en la Biblia encontramos a personajes que tuvieron baja autoestima? Uno de ellos, aunque no lo creas, es Moisés, el libertador que sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto rumbo a la tierra prometida, el cual hizo, gracias a Dios, muchos milagros, grandes proezas. Dios lo utilizó para abrir el mar en dos, para sacar agua de las piedras y muchos otros milagros más. Por eso vamos a estar leyendo la historia de Moisés y también la historia de Gedeón, para que tú veas que la baja autoestima ya existía en el mundo hace miles y miles de años. Por eso vamos a leer el libro Éxodo capítulo 3, versículos del 10 en adelante. La palabra de Dios nos dice: Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces dijo Moisés a Jehová en el versículo 10: Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. En esta porción de la Biblia podemos ver cómo Moisés se excusa ante Dios varias veces porque él tenía esa baja autoestima de sí mismo. Él le dice a Dios que nunca ha sido un hombre de fácil hablar, que él más bien se trababa, que tenía problemas con la lengua, que era tardo para hablar. Muchos dicen que Moisés era tartamudo. Pero Dios puede hacer milagros. Dios podía hacer que Moisés deje atrás esa timidez, ese problema en la lengua, ese tartamudeo tal vez, aunque no lo dice la Biblia en esta parte. Podía hacer un milagro Dios, pero Moisés lastimosamente no tenía la fe para que Dios pueda obrar en él. Por lo tanto, Dios le dice: Aarón tu hermano hablará por ti. Se formó una cadena de comunicación. Dios iba a hablar a Moisés y Moisés tenía que hablar con Aarón para que Aarón hable con el pueblo. Así Moisés se perdió un milagro, pero Dios pasó por alto su baja autoestima, porque Moisés creía que no iba a ser capaz de sacar al pueblo de Israel de Egipto, por ese problema de la lengua, y además porque él había escapado de Egipto por defender a uno de los israelitas, había matado a un egipcio.
Por todo eso Moisés no se creía capaz de ser un gran líder, como al final terminó siendo, gracias al respaldo de Dios, por supuesto. Otro claro ejemplo de baja autoestima que tenemos en la Biblia es la de Gedeón, que está en el libro de Jueces capítulo 6 versículos del 11 en adelante. La palabra de Dios nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Esa era la percepción que tenía Dios de Gedeón. Lo había visto como un varón esforzado y valiente. Pero vamos a ver cuál es la respuesta de Gedeón en el versículo 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí podemos ver que Dios también le estaba dando una tarea, un propósito a Gedeón, que era derrotar a los madianitas, que en ese momento estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Pero Gedeón pone también excusas debido a su baja autoestima y le dice a Dios: Mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Esa era la percepción que Gedeón tenía de sí mismo. Él se veía como el hijo menor, el hijo más pequeño, el despreciado, el más débil, y también veía a su familia como la familia más pobre de esa ciudad, o de esa tribu, de esa familia. Pero Dios le dice que él iba a respaldarlo, que él iba a estar con él, y así iban a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Como podemos ver en estas dos historias, muchas veces nosotros nos sentimos al igual que Moisés, al igual que Gedeón. Nosotros nos ponemos nuestros propios límites, exageramos nuestras debilidades y no vemos nuestras fortalezas. Pero Dios opina lo distinto. Dios puede hacer grandes milagros en tu vida, en mi vida, utilizando nuestras fortalezas e incluso volviendo a nuestras debilidades fortalezas, si es que nosotros tenemos una fe en Dios y en los milagros que Él puede hacer. Aquí vimos cómo Moisés terminó siendo uno de los grandes líderes de Israel, y aquí vemos cómo Gedeón liberó también a su pueblo de los madianitas en una guerra en la cual no murió ningún israelita, ya que Dios les dio el plan de cómo ir a luchar, y gracias a Dios vencieron. En esta vida también vamos a tener a veces aflicciones,
pero con la mano de Dios tenemos que estar seguros de que vamos a seguir adelante. No importa cuál sea tu problema, si tú crees en Dios, pues para Dios todo es posible. Dios podía hacer que Moisés deje su tartamudeo, su problema de la lengua, pero le faltó un poquito de fe. Dios podía hacer que Gedeón tenga una familia mejor, una familia más próspera, pero también Gedeón le puso límites, con su propia lengua le dijo que era una familia pobre. Pero vamos a ver ya para terminar qué es lo que nos dice Dios que somos en la actualidad. Para ello vamos a leer el libro Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Y la palabra de Dios nos dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindas palabras para cerrar este mensaje. Podemos darnos cuenta cómo Dios nos ve como un linaje escogido. ¿Por qué somos linaje escogido? Porque somos de la descendencia de Jesús. Jesús nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, si es que nosotros cumplimos sus mandamientos. También nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos separó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable para que podamos anunciar su evangelio, que son las buenas noticias, porque Dios envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Si tú quieres conocer más a Dios, te invitamos a que leas la Biblia y a que escuches nuestros mensajes, que ya tenemos más de 100, gracias a Dios, gracias a su respaldo y a su misericordia. Que tengas una semana bendecida. Mi nombre es César. Chau, chau.